Mi nombre es Carlos Aurelio Bossi, nací en mayo de 1950 en la capital federal. Posteriormente mis padres se trasladaron a la ciudad de Mar del Plata por cuestiones laborales. Hice la primaria y secundaria en parte en la ciudad de Mar del Plata. También estuve en un seminario de curas franciscanos capuchinos, cuyo director era el padre Antonio Pujanet. Posteriormente entré en la Universidad Católica de Mar del Plata, en donde me recibí. En esos años de 1967-68 a 1973-74, en la ciudad de Mar del Plata coexistían dos universidades. Una universidad católica, que tenía materias de Derecho, Humanidades y Agronomía, y otra universidad provincial que estaba más enfocada hacia temas económicos, porque tenía la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias Turísticas. En realidad, la ciudad de Mar del Plata siempre quedó aislada de todo movimiento nacional que se hubiese gestado en el país. Ni siquiera el cordobazo la pudo conmover, porque siempre fue una ciudad turística. En esa época se la había bautizado como la perla del Atlántico o la ciudad feliz, y en realidad la conmoción política de Mar del Plata comienza a partir de diciembre de 1971, cuando una agrupación de derecha que se llama Concentración Nacional Universitaria, que más tarde tiene una tarea como colateral de la AAA en la ciudad de Mar del Plata, asesina a una estudiante de arquitectura que se llama Silvia Filler. Diciembre de 1971 fue lo que marcó el ingreso político de casi todos los universitarios marplatenses dentro del ámbito de la política nacional. Se hicieron movilizaciones, marchas, e inclusive los estudiantes de la Facultad de Derecho, a la que yo pertenecía, participamos en la condena hacia ese asesinato, que recién en el año 2014 o 2015 va a ser juzgado, y van a ser juzgados todos aquellos integrantes que participaron en ese asesinato, como en cerca de 14 o 15 asesinatos de estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, después que fue nacional, como una organización colateral de la AAA. Nosotros, muchos de mis compañeros se recibieron de abogados. Yo me recibí de abogado en el año 1975 y comencé a ejercer en la especialidad de Derecho Laboral. En ese momento el derecho laboral estaba muy desprestigiado por todos los abogados que ejercían otras materias como otras especialidades, como derecho civil, derecho comercial. Al derecho laboral se lo consideraba un derecho subversivo, porque era el derecho que defendía al trabajador contra el capital. Ser laboralista era mirado ya prácticamente como un subversivo. Y en realidad no era así, porque el laboralista lo que hacía es lo que hace hoy, defender los derechos de un trabajador cuando es despedido, cuando es sancionado, cuando se abusan de su fuerza de trabajo haciéndole trabajar horas extras y no pagándoles. Esa era nuestra tarea. Mi socio en el estudio que montamos era el doctor Tomás José Fresneda, y asesorábamos a varios gremios de la ciudad de Mar del Plata. El 6 de julio de 1977, ocurre un hecho inédito en el país, cuando 4 abogados son secuestrados en un mismo día y en distintos operativos de la ciudad
de Mar del Plata. Lo extraño de esto es que los 4 abogados tenían distintas extracciones ideológicas, es decir, se secuestra al doctor Arestín, que era un descendiente de españoles, que se dedicaba al derecho comercial. Originariamente, por 1971, él había militado en una tendencia maoísta, que se llamaba GEA. Se secuestra al doctor Alaiz, que ejercía también la profesión en el ámbito del derecho comercial, y como se llama, y a su socio, que era una persona mayor, de apellido Ricci, y posteriormente se secuestra al doctor Norberto Centeno, que había sido el relator de la ley de contrato de trabajo. En realidad, relator quiere decir el que hizo la coordinación para que el general Perón comience con la aprobación de la ley de contrato de trabajo, que posteriormente se aprueba en el gobierno de Isabel de Perón. Alaiz había militado en su época en una agrupación que se llamaba FAUDI, Frente de Agrupación de Estudiantes de Izquierda, más bien ligada al Partido Comunista Revolucionario, nada que ver con la ideología del doctor Centeno, que era un peronista de Perón. No se le puede decir que era de derecha o de izquierda, era un peronista. Ese 6 de julio se secuestra a estas 4 personas. El 8 de julio aparece liberado el doctor Ricci, pero a su vez, ese 8 de julio de 1977, a las 8 de la noche, un grupo operativo irrumpe en el estudio donde yo trabajaba, que es en Independencia y Gascón, de la ciudad de Mar del Plata, y me retienen ahí durante 2 o 3 horas junto a un cliente y amigo de la casa, hasta que regrese al estudio el doctor Fresneda. Cuando regresa al estudio el doctor Fresneda, van a buscar a la esposa, que estaba embarazada de 5 meses, la traen al estudio junto a sus 2 hijos, la dejan ahí y nos llevan al doctor Fresneda, a la esposa y a mí, en camionetas y encapuchados con un rumbo que nosotros desconocimos. Creímos que estábamos cerca del aeropuerto de Mar del Plata, pero no podíamos precisar. En un momento siempre pensamos que esto era obra de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque nunca supusimos, hay que ponerse en la mentalidad de aquella época, que personal del ejército argentino pudiese secuestrar personas y bien pudiese secuestrar embarazadas, más aún que eso. Entonces pensamos que era en un momento algún operativo de policía de la provincia de Buenos Aires, más aún que en el sitio donde estábamos había mujeres. Y en esa época nosotros no conocíamos que hubiese mujeres como efectivos de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de 1977. Posteriormente a mi liberación, yo me entero que el 11 de julio aparece el cadáver del doctor Centeno en las cercanías, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata. Recuerdo que la noche que llegamos ahí se nos dijo que nos portemos bien porque esa noche no querían matar a nadie más. Esa prueba fue importante porque la autopsia determinó que el doctor Centeno había muerto 48 horas antes del hallazgo de su cadáver. También después de mi liberación me entero que el 13 de julio se secuestra a 4 personas más, de los cuales uno era otro abogado que había participado como asesor en la Asociación de Empleados Judiciales. Es decir, que en el lapso de 13 días fueron secuestradas 11 personas, de las cuales sobrevivieron 4, y 7 están desaparecidas. De los 4 últimos, 2 fueron liberados y 2 están desaparecidos, e inclusive no solo desaparecidos por accionar de las Fuerzas Armadas, sino desaparecidos porque no hay
ninguna causa que se haya hecho para establecer el paradero de estas personas. La justicia todavía no los ha incluido en ninguna causa de lesa humanidad. Generalmente no se hace eso porque no se sabe realmente en el lugar donde estuvieron y no se tiene rastros de estas personas. Este episodio se conoció como la Noche de las Corbatas y tuvo como antecedente el secuestro de otro abogado laboralista que se llamaba Candeloro de apellido, que fue secuestrado en Neuquén en junio del 77 y traído de Neuquén al lugar donde estábamos nosotros y fue asesinado el 28 de junio de 1977, es decir, unos 10 días antes de que nosotros arribáramos a ese lugar. Y se toma como si estos abogados hubiesen sido secuestrados por haber presentado habeas corpus en favor de detenidos desaparecidos. En realidad, los habeas corpus en esa época no se presentaban, o si se presentaban no corrían ningún riesgo. ¿Por qué? Porque la época en donde se corría riesgo para presentar los habeas corpus era entre 1972 y 1974, a raíz de que las Fuerzas Armadas sostenían que aquellos abogados que presentaban habeas corpus pertenecían a asociaciones armadas. Con el asesinato de Ortega Peña se termina la presentación de habeas corpus por parte de abogados comprometidos con algún partido político. Más bien, este secuestro múltiple se debió a una acción ejemplificadora, porque de todos los abogados secuestrados, los que nos dedicábamos a derecho laboral éramos 3. Los demás no se dedicaban al derecho laboral. Es obvio que había pesado en el secuestro de estos abogados que no se dedicaban al derecho laboral sus antecedentes de militancia del año 72. Pero los que nos dedicamos al derecho laboral, en realidad éramos una molestia porque se estaba cuestionando la reforma de la ley de contrato de trabajo, donde se le había quitado al obrero la actualización de la indemnización. Es decir, a raíz de esta reforma, la indemnización del obrero pasaba a pagarse de acuerdo a un índice de inflación muy chico y no de acuerdo al índice del costo de vida. El índice de inflación estaba manejado por la política económica de Martínez de Hoz. Yo estuve en ese lugar 14 días, fui interrogado acerca de mis actividades y en un momento se me dijo que iba a ser liberado porque había sido secuestrado o privado ilegalmente de mi libertad a raíz de una equivocación y que tanto el doctor Fresneda como la esposa del doctor Fresneda iban a quedarse un tiempo en ese lugar y posteriormente iban a ser liberados. Esa es la transmisión que me hacen los secuestradores. Evidentemente, durante el tiempo que permanecí ahí, permanecí encapuchado, no pude reconocer a nadie, pocas veces pude hablar con mi socio, era como un lugar vacío. Me enteré por la historia que había más de 10 o 12 personas detenidas ahí, pero el encierro y el hecho de estar tapado con una capucha hace que todas las imágenes se agranden o se trasluzcan como si fuese un enorme sitio, cuando en realidad era un sitio muy, pero muy pequeño. Esos 14 días estuve bien alimentado normalmente, los tratos psicológicos eran bastante crueles porque eran simulacros de fusilamiento, los interrogatorios eran bastante duros, pero al final se me dijo que se me iba a liberar llevándome a la ciudad de La Plata.